por Joe. We are going to pray for Joe. Okay. Amen. A venir también tú aquí. Isaiah too. Él es levita como ustedes. He's a musician like you guys. Okay. Es su hermano en Cristo. Todos conocemos a Joe. It's our brother in Christ. We all know Joe. Está en el hospital ahorita en una situación crítica. He's in the hospital right now in critical condition. Hemos orado algunas veces por él. We have prayed for him, Yo le pedí disculpas porque a veces hemos parado de orar. and I have apologized to him because sometimes we stop praying. Oramos cuando le dio su ataque al corazón. We prayed when he had a heart attack. Oramos cuando estaba malo del pie. We prayed when his leg was bad. Oramos cuando le cortaron su pie y por su recuperación. We prayed when they removed his part of his leg and for his recovery. Y ahorita está en otra circunstancia difícil. And now he's in another difficult situation. Y hablando con Yanel le dije, ¿sabes qué? Discúlpame. And speaking to Jeanette, his wife, I apologized. Porque no nomás yo, sino el pueblo entero. Because not just me, but a lot of us, Hemos parado de estar orando por él. we may have stopped praying for him. Y el enemigo está atacando. And the enemy is attacking. La palabra de Dios dice And the word of God says que el enemigo viene a matar, usar, a destruir. that the enemy comes to destroy and steal. Nosotros tenemos el poder para detenerlo. But we have the power to stop that. Amen. ¿Lo cree usted? Do you believe it? Ok. Vamos a orar. We're going to pray. Quiero que ores con todo tu corazón por tu hermano. Pray with all your heart for your brother Joe. Ustedes que están aquí, que son músicos como The musicians here, sabes lo importante que es la alabanza. you know the importance of worship. Oremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos ante tu presencia, Señor, presentándote a nuestro hermano Dios. Padre, con el poder y la autoridad que tú nos has dado, Señor, de usar tu nombre, venimos sobre Satanás, que no tiene ninguna autoridad de estar ahí. Nosotros declaramos sanidad total sobre mi hermano. El enemigo no tiene nada que estar haciendo en ese lugar. Tú eres hijo de Dios. Cristo murió en la cruz por ti, derramó su sangre. Dios, sé que estás agarrado, hermano, no te sueltes, clama, pelea, di, Señor, yo soy sano porque Cristo me dio mi sanidad en la cruz. Y rechazamos en el nombre de Cristo Jesús el enemigo que viene a matar, a destruir. Y declaramos victoria sobre tu vida. Y te damos gracias de antemano, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, para que mi hermano y yo reciba su sanidad. Amén. Bendiciones. Amen. Blessings. Gracias. Thank you. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? You may be seated. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí presentes. Espíritu Santo, habla a través de mí, habla a través de Jessica, que hablemos tu verdad, lo que dice tu palabra, Señor. Y que esta palabra sea de bendición para cada persona que está aquí en el santuario y la gente que nos está viendo por medio de YouTube o internet donde nos estén escuchando. Yo te doy gracias por lo que estás hecho, lo que vas a hacer, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Mi recompensa. My reward. Todos queremos una recompensa, todos entendemos lo que es una recompensa, ¿verdad? We all know what a reward is. We all want a reward, yes? La obediencia trae recompensa. Obedience brings rewards. En Romanos 5:19 dice, Romans 5:9 says, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. for just as though the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. Desobediencia y obediencia. Disobedience and obedience. Hablemos un poco de estas dos cosas. Let's talk a little bit about those two things.
La obediencia es algo que se aprende, Obedience is something that is learned. ya que por naturaleza somos desobedientes. Naturally, we are disobedient. Nosotros podemos ver los niños cuando están chiquitos, We see that in kids. quieren hacer su voluntad They want to do whatever they want, y no lo que sus padres les dicen. and not what the parents say. Pero Jesucristo nos dejó un ejemplo. But Jesus left us an example. Él fue obediente al Padre He was obedient to his Father, hasta la muerte. to the death. Cuando nos dicen que no hagamos esto o algo When we are told not to do something porque que no nos conviene, because it's not good for us, es cuando nosotros lo queremos hacer más. that's when we want to do it the most. ¿No les ha pasado a ustedes que entre más les dicen que no hagas lo que quieres hacer? Has that ever happened to you? The more someone tells you not to do something, the more you want to do it? Nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos, por nuestra naturaleza, We are taken by the natural urge to do things sin medir las consecuencias de nuestros hechos. without thinking about the consequences of our actions. La iglesia ahora en estos días The church now vive en una obediencia condicional. lives in a conditional obedience. ¿Por qué yo les digo esto? Why do I say this? Porque tomamos de la palabra lo que nos gusta Because we take of the word what we like, y lo que no nos gusta lo hacemos a un lado. and what we don't like, we push it aside. Nosotros deberíamos de tomar todo lo que dice la We palabra, need to take everything that the word says, no nomás lo que nos conviene. not just what is convenient to us. Si nosotros hiciéramos lo que Dios nos dice, If we were to do what God tells us to do, tuviéramos una vida victoriosa, we would have a victorious life, llena de recompensa. full of reward. Hermano, no nos importa si te gusta o no, And it doesn't matter if you like it or not. tú sé obediente, We need to be obedient. porque si eres obediente, Because if we are obedient, siempre va a traer recompensa a tu it vida. will always bring rewards to your life. Yo pienso que todos queremos una recompensa, ¿no? I think we all want rewards, Bueno, yo sí right? quiero I do. que Dios me recompense con algo. That for God to reward me. Cuando escuchamos nosotros en la iglesia que seas obediente When a we Dios, listen at church to be obedient to God, pareciera que es algo que se nos está exigiendo, it may sound to something that is expected of us, como si fuera una carga para nuestra something that's vida. forced on us like a burden. Si yo te digo no peques, If I tell you don't sin, tú piensas que es una carga. you think it's a burden. No, soy pecador, voy a pecar. Oh, es no, I'm a imposible. sinner. I'm going to sin. It's impossible not to sin. Pero a mí me gustaría But I would like que nosotros viéramos la obediencia for us to see obedience como un camino a As- nuestra recompensa. as a road to rewards. En la Biblia en Lucas encontramos una historia In the book of Luke, we find a story de una persona que recibió una recompensa of someone who was rewarded por ser obediente. for being obedient. Todos han escuchado de la pesca milagrosa. Have we all heard of the miracle of the fishing in the story of Luke? Y no sé si usted ha visto And I don't know Why if legal? you've seen or read, por qué fue la pesca milagrosa. why was it a miracle that day? Tal vez usted pensará, ¿por qué estos pobres hombres no habían pescado algo? You may think, oh, well, maybe they just went fishing. Y Dios por su misericordia les dio unos pescaditos. And God, because of his mercy, gave them some fish. No fue así. But it wasn't quite like that. La historia dice que Jesús estaba predicando a la orilla del lago. The story says that Jesus was preaching at the shore, Y venía toda la gente y estaba remando para con él. and everybody was coming to him. Entonces él miró dos barcas que estaban ahí cerca, So he saw two boats, porque habían venido los pescadores y estaban lavando sus redes. because the fishermen were washing their nets. Entonces él se subió en una. So he got on one of the boats, Él le dijo a Pedro, si puedes mover el bote un poquito. and he told Peter, could you move the boat a little bit from shore? Y Pedro lo movió un poquito y él predicó, terminó de So predicar. he moved it a little bit out to shore, and he continued Y preaching. le dijo, ¿sabes qué? Vamos vamos más para adentro. And then he told Peter, let's go further into the water. Y allí le dijo que tendiera su red para And he pescar. said, throw out your nets. Y dice la palabra que Pedro le dijo, Señor, no hay pescado, estoy cansado toda la noche ya The word y no pesqué nada. says that Peter said that he was tired, they'd been fishing all night, and that there was none. Pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. But if you want to, I'll do it.
Y tiró la red y hizo su pesca. So he threw the net. Cuando vio que todos los pescados vinieron, When he saw that all the fish les came, hablamos a sus amigos que vinieran he called his other fishermen y todos friends fueron bendecidos. so they could all be blessed. Todos conocemos esa historia. It's a familiar story to Pero us. vamos a ver parte por parte por qué esta es esa historia y But algo let's dissect hermoso why. que me habló a mi vida. Why it's there, what spoke to my life. Obedecer a Dios en cosas pequeñas trae recompensa. Being obedient in the small things brings rewards. Fíjate lo que dice Lucas 5:3. Look what it says in Luke 5:3. Y entrando en una de las aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Dice aquí It says que Jesús le rogó a Simón, o a Pedro, al que conocemos ahora en este tiempo, that he asked him to do it, Simon, Moviera- which we know as Peter, que moviera la barca un poquito. to move the boat a little from shore. Y Pedro obedeció. And Peter was obedient. Fíjate lo que le pidió Dios. Look what was asked of him. Pedro apartó la barca un poquito de la orilla. Peter moved the boat a little bit from shore. Si Dios te pidiera a ti y te dijera, If God asked you, Israel, aparta la barca un poquito de conmigo, he said, move the boat a little bit from me, ¿tú qué harías? what would you do? Usted diría, pastor, pues la movería. You may Eso say, es nada. well, Pastor, I wouldn't move it. That's nothing. Cualquiera lo puede hacer. Anybody could do that. Sencillo, ¿eh? Simple, right? Está la barca, You have the boat here. la barca. Le dice, You muévela un move poquito. it, you move it, Él la mueve. and you move it. Sencillo. Simple. Ustedes saben que por mover esa barca le dio la pesca milagrosa. Do you know because he moved that boat, he got all this fish? Por su obediencia. Because of his obedience. ¿Usted piensa que por otra cosa? No, Do you por think it's su because of something obediencia. else? No, it's because of his obedience. Usted dirá, pastor, yo puedo moverla. You may say, Pastor, I can move it. Sencillo. Simple. Algo pequeño. Something small. Yo sé, y tú sabes bien, I know and you know que Dios te ha pedido that God has que hagas asked cosas you pequeñas to do little things, y no las has hecho. but you haven't done them. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que le des un taco a alguien? How many times has God asked you to give someone food? Un taco, One taco, no sushi, not sushi. un taco. One taco, Una cosa pequeña. a small thing. Dios siempre te va a pedir lo que tú puedes hacer. God will only ask you what He knows you can do. Fíjate, cuando Jesús terminó de predicar, le dijo a Pedro, When en Jesus Lucas was 5:4. done preaching in Luke 5:4, Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Se llegó la hora de la recompensa. This was the time of reward. Jesús sabía que no había pescado nada. Jesus knew that they hadn't been catching many fish. Dice la historia que Pedro había trabajado toda la The noche. story says that Peter had worked all night. ¿Se imagina usted lo frustrado que estaba Pedro por no haber pescado? Imagine how frustrated he must have been. En Lucas 5:5 dice, Luke 5:5. respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Simon answered, "Master, we worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." ¿Usted sabe lo frustrante y lo triste que es ir a buscar Do you know how trabajo? que no puede? frustrating it is to go out looking for a job and not find one? Usted dirá, pastor, ¿a poco la pesca milagrosa nomás por mover un bote? You may say, all this fish, all this huge miracle just for moving the boat? ¿Sí? Yes. Pedro pudo haberle dicho, Peter could have said, cuando Jesús le dijo que moviera el bote,
when asked of Jesus to move the boat. Acuérdense que la historia dice que estaba muy cansado, toda la noche había Remember, trabajado. the story says that he had worked all night. Usted dice, pero si no pescaron nada, ¿cómo trabajar? And he thought, well, if he didn't catch any fish, what do you mean he was working all night? Ok. Algunos saben lo que es pescar con una atarraya, con una red. Has anybody gone fishing with a net? Está pesada. They're heavy. La echas al hombro. Pones la mano aquí. You throw it over your shoulder, you Y pull la it, avientas así, se extiende. and you throw it, Y cae. and then it goes Y down. estira. And Y do lo it frena. again. And you pull it up, and Y there's otra vez. And you throw it Imagínate again. toda la noche. Imagine all night. ¿Por qué no pescaron nada? Dice la palabra que no pescaron nada. The word says they didn't Toda la catch noche anything. trabajando. All night working. Y Jesús todavía le dice que mueva un barco. And then Jesus comes and tells them, hey, move the boat. Pedro pudo haberle dicho a Jesús, Peter could have told Jesus, Maestro, Master, dile a Israel, por favor. Chao Israel, please. Dile a Tell Lalo. se ven descansaditos. They look well rested. Yo estoy cansado. I'm tired. ¿Qué no me ves que toda la noche trabajé? Don't you know that I've been working all night? Aparte tengo que ir a ver a mi suegra que está enferma. And I have to go see my mother-in-law who is sick. ¿Es cierto que estaba enferma, sí o no? Is Más it adelante true that me they were dice que sick? llegó a su casa Yes. y estaba enferma. It's in the Bible. No estoy hablando mentiras, eso dice la I'm Biblia. not lying, that's what it says. Pudo decirle todas las excusas He del could mundo, have put out all the excuses, como tú o yo. just like you and I. Pero hermanos, en vez, Pedro, a pesar que estaba cansado, decidió obedecer a Jesús. But even though he was tired, he decided to be obedient. Nosotros debemos tener bien en claro We should have it very clear que cuando Jesús nos pide algo, aunque sea pequeño, that when we are asked of something, even if it's small, si lo hacemos, recibimos recompensa. if we do it, we will be rewarded. Yo nomás me imagino, I just imagine, basado en lo que dice la palabra de Dios, based on the word of God, cuando Jesús le dijo a Pedro, mueve when Jesus el told bote Peter poquito. to move the boat a little bit, ¿Qué piensan ustedes que pensó Jesús cuando Pedro lo movió? what do you think Jesus thought when Peter moved the boat? Para que no piensen lo que están pensando, So stop thinking what vamos a you're leer thinking. Mateo 25:21. We're going to read Matthew 25:21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Come and share your master's Imagínate happiness. Jesús viendo, Imagine Jesus looking at him, Simón, estás cansado, saying, Simon, you're frustrado. tired, you're frustrated, estás casi a punto de ser libre de la suegra, porque estaba enfermo. Y yo sé que tienes tu suegra enferma, I know your mother-in-law is sick, pero lo movió, but he still moved it. pero fuiste obediente a mí. You were Y porque obedient fuiste to me, obediente. and because you were obedient to me, Te voy a poner en cosas grandes. I will put you in charge of great things. Tú sabes que nuestra obediencia va a beneficiar a los demás. You know that our obedience will benefit others. La obediencia a Pedro The fue de obedience bendición a muchos. of Peter was a reward to others. Primero fue de bendición a la multitud. It was a blessing to the multitudes. Fue de bendición para Jesús. It was a blessing to Jesus. Fue bendición para sus amigos. It was a blessing to his friends. Fue bendición para la ciudad. It was a blessing to the city. Y fue bendición para él mismo, para Pedro. And it was a blessing to himself, to Peter. Vamos a ver por qué cada cosa fue bendecida. Fíjate lo que Let's see dice why. la multitud, The multitude. porque pudieron escuchar a Jesús. Because the multitude were able to Acuérdate listen que to se estaba Jesus. arrimando y ella no podía predicar. Remember, there was a lot of people and Jesus couldn't preach anymore where Y he dice was. Lucas 5:1. Luke 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para él para oír la palabra de Dios. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. Cuando Jesús se subió, pudo predicar y la multitud fue bendecida. When Jesus was able to get on the boat and speak to everybody, they were all blessed Porque ellos fueron a escuchar. because they listened. ¿Por qué fue de bendición para Jesús?
And now, why was it a blessing for Jesus? Porque Jesús pudo predicarle. Because Jesus was able to preach to En them. Lucas 5:2 dice, Luke y vio 5:2. dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Él miró los dos botes que estaban ahí. He saw the 2 boats that were there. Y Jesús en su corazón, And Jesus in his heart, como tiene que estar en tu corazón, like he needs to be in your heart, Él quería predicarles. he wanted to preach to them. Y aquí no podía. And where he was, he couldn't. Pero se subió a la barca y entonces tuvo la oportunidad de predicar lo que su padre le había But dado. once on the boat, he was able to give what his father gave him to preach. Gracias a la obediencia. Thanks to Pedro. the obedience of Peter. Fueron bendecidos los amigos. And now the friends, they were also blessed. Fueron bendecidos porque hubo peces para todos. They were blessed because there was fish for everyone. Dice Lucas 5, 6 y 7. Luke 5, 6, and 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Tus amigos, tu familia va a ser de Your bendecida cuando friends, tú your family obedezcas will a be Dios. blessed when you are obedient to God. Cuando Dios le dio la pesca When God a Simón. gave all the fish to Simon, Si fuera en este tiempo, ¿qué haga hecho Pedro? if it was in this time right now, what would Peter have done? ¿Les ha mandado un email, Would he have emailed everybody? un texto, Or a text? un tweet? A tweet? ¿Sabes lo que dirían? What would he have said? Vénganse porque hay pescados para todos. Come, Porque there's Dios me ha enough fish bendecido for por mi everyone. obediencia. Because God blessed me for my obedience. Y se vinieron. And they came. Pero en aquel tiempo But in that time, no había internet. there was no internet. Entonces la única forma de mandar un email So the only way to send an es a email señas. is just by signals. Y dice la palabra que le hacía The señas. Bible says they would throw Venga, their hands venga. up to come. Y fueron bendecidos los amigos. And all the friends were blessed. La ciudad fue bendecida. The city was also blessed. Porque hasta el día de hoy Because till this day, los turistas van a ver the tourists go dónde pasó la pesca milagrosa. where this miracle happened. Fue bendición para Pedro. It was a blessing for Peter. Porque desde ese día, His life changed. en vez de ser un pescador, Instead of being a fisherman, fue un discípulo de Jesús. he became a disciple of Jesus. La obediencia Obedience. a Dios te trae tu recompensa. Obedience to God will bring you reward. Jesús nunca te va a fallar. Jesus would never fail you. Yo te puedo fallar, I may, pero Él no te va a fallar. but he won't fail you. Cuando nosotros obedecemos a Dios, When we are obedient to God, Él te va a dar nuestra recompensa, nos va a dar una he recompensa. will give us the reward. Yo quiero la recompensa de Dios. I want the reward of God. Cuando Jesús le dijo que moviera la barca, When Jesus told him to move the boat, Él la movió. he moved it. No le dijo nada más. No le dijo si la He mueves, didn't say if you move it, si me vas a hacer favor de if you moverla, do me the favor of te moving voy a it, llevar a pescar donde hay pescado. I will give you many fish. No, No, nomás le dijo. he just said, move it. Y aunque estaba cansado, And even though he was tired, frustrado, frustrated, con la suegra enferma, with his mother-in-law sick, lo hizo. he did it. En Salmo 118, 8 y 9 dice: Psalms 118, 8 through 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Si tú estás confiando en el hombre, estás bien. If you are trusting in man, you are in the wrong. Si tenemos a Jesucristo, ¿por qué no confiamos We en have Él? Jesus, why not trust in him?
Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, when we are obedient to the commandments, nuestra mente, nuestra vida va a ser completamente our bendecida. life will be completely blessed. Permíteme preguntarte algo. Let me ask you something. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo? How many times has God asked you to do something? Te aseguro que más de una vez a cada uno de ustedes Dios les ha pedido que haga algo. I assure you, more than once, God has asked you to do something. Y tal vez usted pensará, pastor, yo no lo hice porque And you may era muy say, duro lo que Dios me Pastor, pedía. I didn't do it because it was too hard. Dios te va a pedir que hagas cosas fáciles, lo que tú puedes hacer. God is only going to ask you to do things that He knows you are capable of doing. Si a Pedro le dio una pesca milagrosa por mover una vara, If He gave Peter all this fish for moving the boat, era la obediencia. it was the obedience. Estaba cansado, He was tired, con problemas. with problems. Había gente que estaba ahí sin hacer There was nada. other people there that were doing nothing. Por eso tú nunca que estés cansado y trabajado, That's cuando why- Dios te pida algo, Even if you're tired, when God asks you to do something, hazlo. do it. Te va a pedir algo que lo puedes hacer. He will ask you to do something that He knows you can do. Algo fácil. Something Mueve la vara. simple. Move the boat. Dios nunca le va a pedir cosas que tú no puedes hacer. God is never going to ask you to do something that He knows you can't do. Dios no me va a poner a mí a hacer cosas que yo no puedo hacer. He's not going to ask me to do things I don't know how. Pero todos los días me pide que haga algo. But every day He asks me to do something. En mi trabajo, At work, todos los días, every day, yo le regalo a alguien, a cualquier cliente, trato de ser de bendición. Todos los I días. give something free to someone. No importa la hora que llegue. Doesn't matter at what time they arrive. Cuando yo siento a esta persona que le dé algo, se lo doy. When I feel I'm going to give this person something, I do it. Digo, oh, así está bien. ¿Cuánto es por eso? Oh, llévatelo, está They bien. ask, oh, how much is this? No, it's Pero okay, ¿por take it. qué? No he bendecido a nadie, no, ahora quiero bendecirlo. And they ask why, and I say, I haven't blessed anybody today, and I want to bless you. Si hacemos lo que Dios nos dice, If we do what God tells us to do, Dios nos va a recompensar. God will reward us. Ustedes ven, ahí hay dos cajitas donde damos los diezmos y las ofrendas. You see two boxes in the walkway where we do the offerings and tithes. Regularmente, nunca anuncio de veces que anuncio. I usually don't talk about it. Israel does. Cuando me enseñó, fui con el pastor Walter y me enseñó lo que era el diezmo. When I went to Pastor Walter and he taught me what it is to tithe, Cuando aprendí lo que es el diezmo. when I learned what tithing is, Cuando entendí en mi espíritu lo que era. when I understood in my spirit what it was, Cuando Dios me dice, when God tells me, Ángel, Angel, te voy a dar $100 I'm going to give you y $100, me das 10 para atrás. give me 10 back. Pues yo le hice mis matemáticas, I did my math. no tengo nada. I don't have anything. Pero si me da 100 y le doy 10, me quedo con But yeah, 90. if you give me $100, give Aleluya. me 10, amen. Puse mi manita, I put my hand out. ¿correcto? Así es fácil. Right? ¿A que me lo entienda Simple. facilito? Simple. Algunas veces he platicado aquí que una vez yo estaba ahí en la iglesia I told the story before that one day I was at church y un niño le estaba pidiendo a su papá que se lo llevaba a comer a McDonald's. and a little boy was asking his dad if they could go eat at McDonald's. McDonald's me debe una ofrenda por el comercial. McDonald's owes me an offering for this commercial. Y el niño le dijo a su papá The little boy asked the dad, y su papá le dijo que no lo llevaba porque no tenía dinero. and his dad said, no, I don't have money. Yo lo escuché And I heard it, y le oré a Dios. and I prayed to God. Yo no lo hago, no me espero para mañana. I prayed, Y le dije, Dios mío, bendice a este hombre para que lleve su niño. and I said, God bless this man so he could take his son. ¿Qué cree que Dios me contestó? What do you think God told me? A eso te tengo a ti ahí. That's what I have you there for. ¿Y qué hice? ¿Fue obediente o no? So what did I do? Was I obedient or no? Metí mi manita en la bolsa. Put my hand in my pocket.
Señor, tú dices. Okay, God, you said. Le dije, Señor, tenga para que lleve a su niño a comer. I told him, here, this is so you could take your son to eat. Fue obediente I was obedient, y tuve mi recompensa. and I got my reward. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios me estaba diciendo, Because God was telling me, muévela, muévela, el bote un poquito más. move the boat just a little bit. Dame 10 de los 100 que te di. Give me 10 of the 100 that I gave you. De todo eso que traes en la bolsa, Of all that that's in your pocket, dale $20 a ese señor para que lleve a su niño a mandar. give that man 20 so he could take his son out. ¿Poquito? A little bit? $20 costó. $20? $20. Yo ganaba como 250 a la semana. At that time, I made $250 a week. Daba mis $25 de Dios. I would give my 25 for tithing. ¿Sabe lo que ahora entiendo? Do you know what I understand now? Lo que pasó ese día. What happened that day? Ustedes saben que un día yo estaba sentado aquí y miré los ojos de Dios viendo a los músicos. You know that one day I was standing there and I saw God's eyes looking at the musicians. Los ojos así radiantes. Radiant eyes. Ahora entiendo que me estaba mirando, Now I understand he was looking at me, viendo, looking a ver si era obediente a su palabra. to see if I was obedient to his word. Y cuando yo le obedecí, cuando yo obedecí a Dios, And when I was obedient, dando mis diezmos, by giving my tithes, dándole a un hombre para llevar a su hijo conmigo, giving a man something so he could take his son out, ¿sabe lo que yo pienso que Dios pensó? do you know what I think that God thought? Como si escuchara mi nombre, As if I was hearing my name. porque Dios conoce mi nombre, Because God knows my name. conoce tu nombre. He knows your name. Ángel, Angel, sobre lo poco me has sido fiel, you have been faithful with the few things. sobre mucho te pondré. I will put you in charge of many things. Entra en el gozo de tu Señor. Come and share your master's happiness. Y por ser fiel en lo poco, And because being faithful in the little, me tiene en lo mucho. he will reward me. Amen. Cuando Dios me dijo aquí que viniera a esta iglesia, When God told me to come to this church, que fuera de bendición, to be a blessing, por eso nunca he aceptado un peso that's por why predicar, por pago. I've never accepted payment for doing this. Fui de bendición, I was a blessing, soy de bendición I am a blessing, y voy a ser de bendición and I will continue to be a blessing porque soy obediente a because su I am palabra. obedient to his word. Hasta el día de hoy Till this day, no me ha faltado pan, to this day, I haven't been without bread, no me ha faltado techo, been without a roof, no me ha faltado abrigo, been without clothing, no me ha faltado amor. or been without love. Dios me ha llenado en abundancia. God has filled me in abundance. Por obediencia. Because of obedience. Y ahora estoy viviendo mi recompensa. Now I am living my reward. Yo deseo en mi corazón que tú seas obediente. I desire in my heart for you to be obedient. Yo deseo en mi corazón que todos los días I desire in my heart for every day tú hagas lo que Dios te dice. you do what God tells you to do. Dios sabe tu capacidad. God knows what you are able to do. Dios me pidió $20 para darle a alguien de comer. God asked me for $20 to give somebody so they could eat. Dios no me pidió $1000 porque no tenía $1000. God didn't ask me for 1,000 because I did not have 1,000. A Pedro no le pidió una cosa grande, mueve la barca. He didn't ask Peter to do something huge. He asked him to move the boat. Ponte de pie, por favor. Please stand. Deseo en mi corazón The desire of my heart que tú obedezcas a Dios. for you to be obedient Porque quiero que te dé tu recompensa. because I want you to be rewarded. ¿Por qué estoy predicando esto?
Why am I preaching this? Porque quiero que tú entiendas I want you to understand que una cosa pequeña como ver un bote that a small thing like moving a boat trajo una pesca milagrosa. brought all this fish, all this miracle that happened. Muchas veces queremos que Dios nos hable y nos diga, Many things we want God to tell us. Ángel, haz esto y esto y esto y Angel, te voy a dar esto y do esto. this, and this, and I'm going to give you this. Dios no trabaja así. God doesn't work that way. Tiene una manera muy especial de pedir las cosas. He has a very special way of asking for things. No más te dice Israel algo. He tells you, Israel, do this. No te dice te voy a dar esto. He doesn't say, I'm going to give you this. Te va a dar tu pesca milagrosa cuando tú obedezcas. He will give you your reward when you are obedient. No te va a pedir que hagas cosas que tú no puedes. He's not going to ask you for things you cannot do. Te va a pedir cosas que tú puedes hacer. He's going to ask you things that you can do. Yo sé que a mucha gente no le escucha hablar, no les gusta que hablen uno del diezmo porque piensan que uno quiere su dinero. I know many people don't like it when pastors talk about tithings. Yo quiero que tú seas bendecido. I want you to be blessed. A mí me ha trabajado. It worked for me. $25 que daba $25 that I used to give por semana. per week. Dios me ha bendecido que puedo dar $100 diario. God has blessed me to give 100 every day. En lo poco, In the little, Dios te pone en lo mucho. God will put you in charge of Y me. aparte dice, Even, it also says, entra en el gozo de tu Señor. go into the greatness of Está diciendo, gózate en mi presencia por lo que haces. be grateful for what you do. Porque cuando tú hagas algo, Because when you do something, hazlo contento, do it with joy, feliz. happy. Estás cansado, no You're importa. tired, doesn't matter. Porque cada cosa que hagas tú para nuestro Señor, Because everything we do is for God. Dios te va a dar tu recompensa. God will give you your reward. No lo hacemos con nuestros hijos. Cuando hacen algo le das una recompensa. Don't we do that with our kids when they do something you Le reward das un them? dulce, You una give a galleta, candy, a cookie, un juguetito, a toy, porque fueron obedientes. because they were obedient. Ante más nuestro Señor, Imagine our God, que sabe que ya no ocupo yo una galleta, that He knows that I don't need more cookies, como un paquete entero. that I need the whole Él package. sabe lo que yo He necesito, knows what I need. pero quiere mi obediencia. What He wants is my obedience. Cierra tus ojos por un momento Close your eyes for a moment y piensa and think about cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo y no lo haces. how many times God has asked you to do something and you have not done it. Y si lo has hecho, And if you have done it, entra en el gozo de tu Señor, go into the glory of God, porque ahí viene la pesca milagrosa. because your miracle is coming. Y tal vez va a estar como Pedro. And you may be like Peter. No creo que llegue, ya esperé mucho tiempo y no llega. I don't know if the fish are gonna come. It's been a long time. Dios te va a dar tu recompensa. God will reward you. Dios te va a pedir que hagas algo esta God semana. will ask you to do something this week. Acuérdate, Remember, Dios te va a pedir algo esta semana que hagas. God is gonna tell you to do something this week. Algo sencillo. Something simple. Hazlo Do it. y tú vas a ver la recompensa. And you will be rewarded. Acuérdate lo que la palabra de Dios dice. Remember what the Word of God says. Si en lo poco tú me eres fiel, hijo, In the little things, if you are faithful, si en lo poco tú me has sido fiel, hijo, in the small things you are faithful, sobre lo mucho te pondré. I will put you in charge of many things. Esa palabra es para ti. This word is for you. Yo quiero que tú la recibas en tu I corazón. want you to receive it in your heart. Yo no quiero verte una cara triste. I don't want you
to see you sad. Yo quiero que tú entres en el gozo de tu Señor. I want you to go into your master's happiness. Todos tenemos problemas, We all have problems. tenemos situaciones en nuestra vida, We all have situations in our lives. enfermedades que atacan nuestros cuerpos. Sicknesses that attack our bodies. Pero dice Dios, goza